Bueno, buenas tardes y bienvenidos a esta primera sesión de la tarde del tercer seminario de nuestro máster. Bienvenidos también a los alumnos que están viendo esta sesión por canal UNED en diferido. Esta sesión tiene un carácter también muy práctico y va dirigido a los alumnos, bueno, tanto los que se matricularon en nuestro máster el año pasado como los que están matriculados por primera vez en este curso. Todos aquellos alumnos del máster que estén interesados en seguir con su carrera investigadora. Entonces, muchos pueden estar preguntándose qué puedo hacer una vez que termine el máster. Y, pues, en la UNED podría tener salida esas inquietudes investigadoras si desean pertenecer a nuestro programa de doctorado. Entonces, ahora en esta sesión vamos a explicar un poquito en qué consiste nuestro programa de doctorado, y aquí en esta mesa redonda tengo a dos personas que fueron fundamentales en la gestación de este programa de doctorado, como el profesor Antonio Moreno y la profesora Laura Alba, que en el momento de esa gestación pues eran decano de la Facultad de Filología y vicedecana de Ordenación Académica, y además luego más tarde Laura fue también la coordinadora del programa de doctorado de la Facultad de Filología. Entonces, yo creo que, aparte de ser dos profesores de nuestro máster, pues son las dos personas que mejor pueden dirigirse a nuestros alumnos para explicarles realmente pues, las bases de este programa de doctorado y en cuestiones prácticas de qué hacer, cómo prescribirse, qué es lo que tengo que hacer antes, de una fase previa y muchas otras cosas que nos van a explicar ahora. Y luego, Víctor Huertas, pues es un alumno de nuestro programa de doctorado. Entonces, consideramos que su experiencia y todo lo que puede aportar en esta mesa redonda pues va a ser también muy interesante para todos los alumnos que estén pensando en seguir investigando y pues en el futuro realizar una tesis doctoral aquí en la UNED enmarcada dentro de nuestro programa de doctorado. Así que le paso la palabra al profesor Antonio Moreno, que comenzará pues explicando un poco pues cómo fue esa gestación, en qué consiste el programa y de forma un poquito más general. Luego ya pasaremos a elementos más concretos del programa. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes a todos. Yo voy a intentar ser brevísimo. Vaya por delante el agradecimiento a la comisión del máster, a Ángeles, a Didac, a Antonio y a Marta por la iniciativa del seminario y por estar coordinando con todos los profesores pues la buena marcha del máster, ¿no? El objeto de mi intervención va a ser básicamente contextualizar un poquito en qué consiste el doctorado a la luz del nuevo planteamiento que han traído los tiempos y intentar explicar brevísimamente cuál es el perfil y el planteamiento concreto que tiene el doctorado desde hace unos años. Es un marco totalmente nuevo y por eso me parece importante intentar, si esto funciona, sí, centrar la charla en tres puntos muy concretos. Todo esto viene a cuento, este cambio, después de muchas modificaciones en el sistema de doctorado en los últimos años, a raíz de la gestación del Espacio Europeo de Investigación, el EEI o LERA, según las siglas, ¿no? Entonces, vamos a intentar ver en qué consiste este Espacio Europeo de Investigación, qué papel tiene el tercer ciclo dentro de este contexto del Espacio Europeo de Investigación y, concretamente, cómo se perfila el programa de doctorado y las líneas que afectan directamente al máster en el marco de la UNED. Respecto al Espacio Europeo de Investigación, bueno, esta es una vieja aspiración digamos, dentro de las ideas sobre Europa, que ha ido a remolque muy detrás de la Unión Europea, la Unión Económica y otros aspectos de la Unión Monetaria, y en fin, etcétera, etcétera, pero que bueno, que se puso en marcha de una manera efectiva en el año 2000 con la llamada Estrategia de Lisboa, que pretendía tres objetivos muy concretos, y era crear un espacio para la movilidad de investigadores en el espacio común europeo, favorecer la creación de programas nacionales y regionales de investigación transversales y fomentar los vínculos científicos de carácter global. O sea, esto era, digamos, una pieza más fundamental de esto que viene a llamarse Unión Europea, ¿no? Bueno, esa estrategia 2000, estas grandes ideas, grandes palabras, tardaron mucho en materializarse y concretamente es el Tratado de Lisboa de 2007, célebre por muchos factores,
hasta por esa Constitución que no llegó luego a aprobarse, pero que incluía en uno de sus artículos la creación de un espacio europeo de investigación a la manera de un mercado interior de intercambio de investigadores a todos los niveles, ¿no? Bueno, esto ya comprometió bastante más a los estados y trajo como consecuencia una serie de actuaciones muy concretas con la instrumentación de órganos dedicados a estimular la investigación desde distintas perspectivas. No nos vamos a entretener en esto, en fin, estará colgada la presentación y podéis entrar a comprobar cómo funcionan estos distintos grupos europeos para el fomento del espacio europeo de investigación. Y la culminación fue la creación de un plan concreto, un plan que se ha venido a llamar en España Estrategia 2020 y que sí que establece una serie de compromisos para los Estados miembros en I+D+I, que, bueno, sintetizo en los dos puntos que quizá que más nos pueden llamar la atención. Uno, un compromiso de financiación creciente de la investigación hasta el año 2020 con el objeto de llegar a una inversión del 3% del PIB de la Unión Europea. España está lejísimo, por supuesto, de este porcentaje. Y la creación de programas financiados para estimular en áreas temáticas, digamos, relevantes, para estimular la creación de proyectos europeos de gran envergadura. Teníamos proyectos nacionales y, bueno, esto lo que supuso es que la Unión Europea, por primera vez con esta estrategia, comprometía dinero para la creación de programas de gran envergadura. Entonces, este es el marco general que nos permite explicar un poco dónde aterriza en lo que viene a ser el programa de doctorado, las iniciativas del tercer ciclo. En concreto, el Espacio 2020 en España, bueno, tiene sus desarrollos que se pueden consultar en estas webs, uno ligado a la página de la Unión Europea relacionada con el desarrollo de España y un portal específico dentro del Ministerio de Economía y Competitividad dedicado expresamente a esto, donde se ven convocatorias, se ven propuestas, donde se ven becas. En fin, es importante situarse en este contexto porque, insisto, la Unión Europea sí ha empezado a, digamos, a dedicar fondos de una manera un poco más significativa a todos estos planteamientos, ¿no? ¿De qué manera se plasma esto en los estudios de tercer ciclo? Se plasma en España, después de muchas vueltas, han visto que el Tratado de Lisboa era del 2007, pues en un Real Decreto de enero de 2011, que regula el marco que tenemos actualmente de los estudios de tercer ciclo, y que bueno, establece las bases después de un periodo de inestabilidad bastante considerable, que nos ha llevado a tener como 3 o 4 programas de doctorado solapados durante varios años, antes de estas fechas, y que establecía ya un planteamiento mucho más definido y que probablemente todo tiene la pinta de que viene a quedarse. Entonces es importante, pensando en los estudiantes que tenéis interés en involucraros en estudios de investigación o en el ámbito de la investigación, el tener una breve noción de qué va esta historia. Bueno, yo me voy a centrar solo en un punto que me parece crucial, y es el que se dice en el preámbulo de este Real Decreto, donde se dice que este doctorado nuevo, a resultas de la creación del Espacio Europeo de Investigación y el Espacio de Educación Superior, es precisamente el punto de convergencia entre los dos espacios. O sea, hay un ámbito de investigación donde la Unión Europea está metiendo, digamos, fondos para proyectos de gran envergadura, y por otra parte está la creación del Espacio de Educación Superior, a raíz de Bolonia, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo interesante de esta cuestión es que este nuevo doctorado, que realmente es nuevo en muchas cosas, supone una especie de búsqueda de la convergencia entre el espacio superior de investigación y el espacio superior de educación superior, el espacio de Bolonia, por decirlo así. ¿Y en qué se plasman esta convergencia? Pues por una parte, en que la vinculación con el espacio europeo de investigación supone otorgarle un rango propio a los estudios de tercer ciclo, es decir, veníamos de una etapa en la que el tercer ciclo era como un apéndice del máster, que era un desarrollo de los estudios de licenciatura. Bueno, teníamos una etapa muy confusa y lo que genera la vinculación con el espacio europeo de investigación es precisamente dotarle en las universidades de un espacio propio, segregado, del primer ciclo, que es el grado, del segundo ciclo, que es el máster, y del tercer ciclo, que vuelve a recuperarse esa denominación después de haberse perdido,
que es el doctorado. Y eso da lugar a que las universidades tengan que crear estructuras nuevas, en nuestro caso es una escuela de doctorado, que ampara, digamos, el proceso de creación de los nuevos estudios de tercer ciclo. Esta idea es muy importante porque da una cierta autonomía a las universidades. Entonces es interesante para un estudiante que quiera afrontar estos estudios saber por dónde va una universidad, o sea, qué pretende, porque estos planes son propios de cada universidad, es decir, hay un margen de independencia y de creatividad propia en la formulación de estos espacios de investigación específicos de cada universidad. Y eso es también lo interesante y lo que pretende este espacio europeo, que haya una cierta variedad en la oferta y que además se interrelacione de distintas maneras. Eso tiene internamente también muchísimas consecuencias, porque nos ha supuesto en la universidad transformar muchas cosas. Y digamos, en este momento tenemos ya estabilizada una escuela de doctorado propia, con sus programas de doctorado y con toda la infraestructura que poco a poco se va desarrollando y que bueno, pues es una baza fundamental de la universidad por la que hay que trabajar con estudiantes que realmente estén interesados en ello, ¿no? Esta es la vinculación con el espacio europeo de investigación. Pero al mismo tiempo, este nuevo concepto del doctorado está vinculado con el espacio superior de investigación, como decía antes, ¿no? ¿Y esto qué supone? Pues brevísimamente, supone que Bolonia entra en el doctorado, o sea, el planteamiento de Bolonia, quiero decir. Eso supone que, por una parte, los títulos tienen que sufrir pues unos procesos de verificación y acreditación, como es el título actual. Por otra parte, supone también la necesidad de definir una serie de competencias asociadas al título, como ya existe en el grado, como existe en el máster y como existe en el doctorado. Es decir, hay una secuencia en este sentido muy clara. Y por otra parte, introduce conceptos fuertes, por decirlo así, como son el del seguimiento y la tutorización de los doctorados. Algo que, digamos, en los sistemas previos, pues prácticamente era una cosa bastante vaporosa, ¿no? Y eso es muy importante porque el planteamiento que van a tener estos estudios ya no va a ser el de sumar créditos, sino el de hacer una serie de actividades en las cuales el estudiante tiene que ir mostrando que va adquiriendo, desarrollando competencias muy especializadas ya, asociadas con su línea de trabajo, ¿no? Y otro aspecto fundamental relacionado con el espacio superior es la rendición de cuentas, asociadas a los procesos de verificación por una parte, es decir, los títulos tienen que dar cuenta de que lo que están haciendo, pero también afecta a los estudiantes y a los doctorandos. Entonces, ahora mismo la tesis no es una cosa que uno empieza con un tema que se le ha ocurrido más o menos a él, o una ocurrencia más o menos genial de su director, sino que normalmente tiene que estar en una línea que tenga ya una cierta consistencia y que además implica al estudiante en la necesidad de ofrecer resultados. De hecho, en nuestro programa pues, se le invita al estudiante a publicar durante el tiempo del doctorado una serie de requisitos de publicación muy concretos asociados a su tesis, ¿no? Bueno, estas son las cuestiones relacionadas con el mundo de Bolonia que, digamos, creo que pueden ayudar a los estudiantes a entender por qué esto ha cambiado tantísimo, ¿no? Y por último, ¿cómo se materializa esto en nuestro caso? El programa de doctorado en Filología de la UNED entró en vigor a partir de su aprobación por la NECA el 5 de junio de 2013, es decir, está todavía en una minoría de edad considerable, pero bueno, ya ha ido cobrando cuerpo. Y lo interesante para los estudiantes de este máster es que, a partir de estas ideas generales, la cuestión es que tienen que orientar su trabajo dentro de una línea asociada con las competencias que han ido adquiriendo y que les ha permitido tener 300 grados del grado más el máster para asumir la inscripción en el doctorado. Y la línea concreta que existe asociada a este máster es la de Estudios Literarios y Culturales en Lenguas Clásicas y Extranjeras, donde efectivamente hay una línea de investigación en estudios literarios en lengua inglesa con dos sublíneas, la representación literaria de discursos culturales y reescrituras contemporáneas en lengua inglesa de obras de la tradición literaria. Este marco yo creo que encaja completamente dentro del sentido de este máster. Afortunadamente yo creo que este doctorado se pensó después de la memoria de verificación de este máster y entonces, digamos, se ha beneficiado de una cierta secuencia que no siempre se da en otros estudios, que hay primero másteres y luego grados, en fin.
Bueno, en este caso yo creo que hay una coherencia importante y hay un espacio en el que se pueden orientar los estudiantes de este máster con mucho provecho y que está nutrido con los profesores, los equipos docentes del máster, creo que con algunos otros profesores incorporados en el equipo de otras universidades, y que es la base con la que los estudiantes pueden preparar su tesis mediante la elección de un director de tesis y digamos, el acuerdo en relación con la línea de trabajo concreta que van a desarrollar en esa tesis, ¿no? Entonces, voy a subrayar solo algunas ideas, vamos, medulares de esta nueva manera de concebir el doctorado. Por una parte, insisto, esta idea que teníamos del investigador de humanidades que se encierra en su garito y, bueno, pues hace grandes cosas, ¿no? Indudablemente, es así, es maravilloso, ¿no? Pues aquí hay que replanteársela un poco, Hay que replanteársela un poco, porque a lo que nos está invitando este sistema es a integrar, digamos, las propuestas de investigación dentro de su marco lógico, que son proyectos de investigación financiados por la Unión Europea, por las entidades nacionales, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que esos proyectos, en general, presuponen que, en fin, hay una experiencia importante, un bagaje investigador detrás que le dan soporte al estudiante, que no se lanza ahí, no, o sea, esta es una idea importante. Ahí pongo un par de páginas relacionadas con la Unión Europea, relacionadas precisamente con las áreas de investigación en humanidades de distintas perspectivas, ¿no? Otro aspecto fundamental es que el inicio de la tesis supone también el tener que asumir una serie de actividades vinculadas a este programa y concretamente a la línea en cuestión. Esto ya no son créditos, ya no son asignaturas, ya no son cursos de doctorado como antes, no. Ahora, digamos, cada programa, incluso cada línea, hace sus propuestas específicas, transversales, en fin, de la naturaleza que sea pertinente en cada caso, para precisamente ir consolidando la adquisición de las competencias específicas de los estudiantes. Este es un paso muy importante porque lo que se va a valorar es precisamente, digamos, esta trayectoria del estudiante al matricularse en los estudios de doctorado, cumpliendo esas actividades durante los 3, 4 o 5 años, o un poco más que pueden permitir las prórrogas de este nuevo sistema, y que irían asociadas a reforzar sus competencias para la elaboración de la tesis. En todo esto también hay otro principio fundamental y que es, bueno, en fin, yo creo que casi todos los presentes o todos sabéis cómo se funciona en muchas otras universidades europeas o americanas, ¿no? Aquí hay una idea de la interdisciplinaridad importantísima. Es decir, un señor que está haciendo una tesis doctoral y que está depurando sus métodos de trabajo, le puede venir muy bien oír a otras áreas de investigación, en fin, del área en este caso filológica u otras, porque el programa también está vinculado a las actividades generales del doctorado que le pueden venir muy bien. Entonces, ese trabajo interdisciplinar de escuchar otros puntos de vista, otros métodos de trabajo, bueno, esto es algo que tenemos que ser capaces de ir incorporando, porque eso es algo valioso de por sí. Quizá nosotros tenemos una inercia que va en otra dirección, ¿no? Hacer más centrípetos, y aquí lo que nos invita es que haya un intercambio más profundo y que es beneficioso para todo el mundo, ¿no? Y eso está muy asociado con el planteamiento de esas actividades, en el caso de los estudiantes que se decían a meterse en este programa de doctorado. Otro aspecto fundamental, ya voy terminando, es digamos, incorporar el componente de la movilidad al doctorado. Esta idea de que uno se encierra, se pone en su casa y vuelve a los 5 años con un tocho y se lo entrega a su director. Bueno, ahora no. Ahora ahí tiene que haber un feedback constante y tiene que haber una interrelación y un aspecto tan importante, como he dicho antes, quizá como esa transversalidad y esa pluridisciplinaridad que se ve como telón de fondo, es precisamente la movilidad, la necesidad de que los estudiantes de doctorado se desplacen, se muevan y tengan contactos con otros grupos de investigación afines al suyo. En fin, esto es una riqueza, esto es fundamental y forma parte de la esencia de esta idea del programa de doctorado asociado al marco europeo, ¿no? Y por último, el compromiso que adquiere el estudiante de, como decía anteriormente,
de ir dando cuenta de sus resultados de investigación. Es decir, por eso las tesis tienen que ser proyectos viables, asumibles, tanto por el tema como por su complejidad, para ser realizados en un número de años que, como os explicarán ahora, no es muy grande. Antes parecía que las tesis podían prolongarse sine die, y ahora no. Ahora nos obligan a todos, a los estudiantes, pero también a los profesores, a que las tesis sean factibles en un tiempo, digamos, razonable. Se puede discutir qué significa razonable, pero bueno, el planteamiento incluso a veces es muy restrictivo. Pero sí que es cierto que el alumno, si se decide a entrar, tiene que saber que tiene un pistoletazo de salida y un pistoletazo de llegada, y que tiene que disponer de tiempo, de energías para hacerlo, y que además durante ese mismo proceso algún resultado significativo, relevante de su trabajo tiene que publicarse en un medio, una revista, o en fin, algún otro medio, digamos, de impacto verificable. Tiene que haber resultados asociados. Esto es investigación, y en todos los programas europeos de cualquier índole, la rendición de cuentas, de resultados en tiempos más o menos pautados, es algo de lo que no podemos ahora mismo salirnos, ¿no? Por tanto, el estudiante que asume esta cuestión o este nuevo planteamiento, pues debe tener un poco en cuenta este panorama. Y bueno, por mi parte, yo creo que puedo dar fe de que esta línea de trabajo en estudios literarios en lengua inglesa pues está nutrida de profesores que están completamente entregados, muy profesionales, muy serios, y por lo tanto los estudiantes con ganas de trabajar, con ganas de investigar, que ya es un paso más, ¿no? Desde la formación básica del grado, la formación avanzada del máster, a iniciarse ya en la investigación en serio, pues tienen en estos equipos docentes un respaldo realmente extraordinario. Por lo tanto, yo os invito a los estudiantes que culminéis el máster a que os enroléis en el doctorado, y que disfrutéis con la investigación y enriquezcáis vuestro propio bagaje y también el de los demás, porque aquí el elemento colaborativo pues empieza a ser más importante con lo que eso implica de cambio de posición, ¿no? Por lo tanto, el TFM es una cosa importante porque puede orientar para una tesis, el ir conociendo a los profesores de los equipos docentes es importante. En fin, que os invitamos a que con estos mimbres puedan salir de este máster líneas de trabajo con estudiantes brillantes y con los profesores solventes como tenemos en la UNED en esta línea de trabajo. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Bueno, yo creo que con esta introducción espero que estemos empezando a animar a los alumnos y sobre todo que conozcan cómo funciona nuestro programa de doctorado y cuáles son esas líneas básicas, ¿no? Esos cambios, ¿no?, que se han introducido con estos nuevos programas de doctorado.